Santiago Beruete. Podríamos decir que es filósofo, que es antropólogo, que es escritor. Podríamos decir muchísimas cosas acerca de él, pero tal vez lo que lo defina mejor sea su pasión por los jardines, por las plantas, por la vegetación, por cuánto nos dice del planeta y cuánto nos dice sobre nosotros mismos, que no parecemos, después de leer sus libros, ser los seres más inteligentes que existen sobre la faz de la Tierra. Debo decir que yo, después de leer sus libros, me sentí absolutamente inferior a una palmera o a uno de esos magníficos árboles gigantes que uno a veces encuentra en la naturaleza. Santiago, gracias por estar con nosotros, gracias por haber venido hasta el Perú para poder compartir con este público que de pronto no te conoce tu visión tan particular de la vida, creo, porque tu mirada hacia la vegetación, por decirlo de alguna manera, es una mirada hacia la vida. Es una mirada, como bien dices, hacia la vida, hacia el ser humano. Es una manera de abordar los grandes temas de la vida de otra manera, más sensual, más sensorial, más cercana, sin toda la carga filosófica tradicional que a veces nos aleja realmente del pálpito de la vida, ¿no? Tienes dos libros además cuyos títulos son muy graciosos o muy sugerentes: Jardinosofía y Verdolatría, ¿no? Sí. En Jardinosofía es un análisis interesante de la evolución de la humanidad mirada a través de sus jardines. Y a mí, la verdad, no se me hubiera ocurrido nunca ese punto de vista que cobra todo el sentido del mundo en tu exposición. Claro, mira, jardinosofía y verdolatría son dos neologismos para intentar visibilizar, en el caso de jardinosofía, una tradición que es mucho más antigua que mi libro, ¿no? O sea, Lucrecio, Epicuro, Horacio, eran ya autores que cantaban el gozo sensorial e intelectual de los jardines, ¿no? El amor por la naturaleza, la belleza de los paisajes. Pero detrás de todos de estas obras tan diferentes siempre latía un deseo de una sabiduría genuina, ¿no? De una sabiduría que nos hiciera más vivir con más serenidad y lucidez. Y esa sabiduría creo que se encuentra en gran parte en cultivar el propio huerto, ¿no? Como decía Voltaire, ¿no? Esa es una diferencia interesante, porque para alguien que ha estado en la selva, por ejemplo, la vegetación puede llegar a ser hasta agresiva. Hay algo demasiado desgarrador, demasiado apabullante. Un jardín no. Un jardín es eso puesto en orden, ¿no? Y es como una voluntad del ser humano de manejar lo que hay a su alrededor. Hay un viejo dicho jardinero que está en varias lenguas, que es la cerca hacia el jardín. La valla, las cercas, sean simbólicas, de madera, de obra, de cualquier tipo, es un trozo de naturaleza delimitada para disfrute humano. La selva es lo contrario, ¿vale? Por eso en la selva el jardín es la amistad, por usar un verso, ¿no? Y la selva es la guerra, ¿no? La lucha. Yo recuerdo de niña, yo viví en una casa que tenía un jardín muy grande y es algo que tengo que agradecer toda mi vida, que claro, los chicos fastidiaban y la primera de la mamá era váyanse todos a jugar al jardín. Nadie lanza a un niño a jugar a la selva, por las probabilidades de que sobrevivan son nulas. Tú tuviste también de chico una relación con el jardín afectiva, ¿no? Muy, muy afectiva. Yo, bueno, ahora no sé si voy a revelaros un pequeño secreto, ¿no? Yo cuando escribí los libros me moví sin más por la pasión que tenía, un hobby que me había acompañado toda la vida, pero años después mi hermano me dijo, pero tú sabes por qué has escrito estos libros, ¿no? O no lo sabes. Y pues no caía en la cuenta, ¿no? Entonces me recordó algo que de puro obvio se me había pasado desapercibido, que nosotros de niños mi madre estuvo enferma y murió, y pasamos un tiempo muy largo encerrados en un jardín. Nos cuidaban en un jardín, entonces ella nos veía desde una ventanita y era como la prolongación para nosotros de nuestra madre. Porque era su manera de controlarlos y de mantenerlos a tenía una ventana vista. Y desde ahí nos veía, estábamos en el jardín y ella era la cara que veíamos en la ventana. Como entonces, un ángel de la guarda. Un ángel de la guarda. Entonces, todos los hermanos hemos desarrollado unas querencias, un amor por la naturaleza y los animales muy, muy especial, que mi hermano tenía muy claro que era por eso, que era amor a la madre sublimado. Maravilloso. Y hay además en tu libro en los dos, pero sobre todo en Jardinosofía, una relación sumamente interesante en cómo el hombre ha ido concibiendo el mundo y cómo esto se ha plasmado en los jardines. Y Sin duda. Te quería hacer una pregunta porque escogí dos jardines en mi cabeza para preguntártelo. Nos expulsan de un jardín para ser seres humanos según la cultura occidental, salimos disparados del Edén, ¿no? A sufrir además. Y unos jardines que a mí me llamaron muchísimo la atención fueron los jardines de Versalles.
Sí. Si tuvieras que decir qué significan esos dos hitos, por ejemplo, en la historia del ser humano, ¿cuál sería tu interpretación? Para que el público entienda tu manera de razonarlo. Pues mira, ¿no? Estás tocando dos puntos sensibles, ¿no? O sea, los jardines son siempre fragmentos del paraíso. Y bueno, el paraíso es el núcleo, el centro, la inspiración de todas las utopías, de todos los sueños de perfección social del ser humano. El mito fundacional de nuestra civilización es el paraíso del Edén, el jardín terrenal, el jardín de las delicias del que fuimos expulsados y lanzados al mundo. Al que queremos volver además el día que muramos, ¿no? Añoramos, ¿no? O sea, esta añoranza de los jardines son una forma de volver, de retornar a la naturaleza y al mismo tiempo de escapar de la realidad, de soñar con un mundo mejor y también de entrar en nosotros, de introspección. Eso. Y Versalles materializa el sueño del racionalismo filosófico, de dominar la naturaleza, de masacrarla, como decía el conde de Saint-Simon, de ponerla al servicio de la inteligencia humana. Toda la filosofía de Descartes y de los racionalistas barrocos está ahí, pero en 3 dimensiones, está construida para alabar la razón humana. Hay algo soberbio. Hay pero una soberbia belleza, ¿no? Y una soberbia. Pero soberbia en todo el sentido. ¿Sabes cómo definía Rousseau, un gran filósofo, a Versalles? Lo odiaba. Decía que era un monumento a la vanidad. Eso es un gran monumento a la vanidad. Y de hecho de Versalles y de los que odiaban a Versalles nació una de las grandes corrientes de la jardinería moderna, que es el paisajismo. El paisajismo. El jardín claro paisajista, el jardín inglés, el jardín pictórico. Sin embargo, hay algo que es, no sé, depende de las personas. A mí me atrae mucho la naturaleza como en bruto y a veces me asusta este intento de ordenarla al punto de que los jardines botánicos, por ejemplo, visité el de Singapur, que es una maravilla, pero es como, ya esto está demasiado ordenado, sientes que si la orquídea se sale de su lugar, alguien va a venir a decapitarla, no sé. Hay algo como poco natural. Pero ¿no? mira, los psicólogos que han estudiado esto, es muy curioso, o sea, Versalles, a pesar de ser un lugar donde todas las plantas están alineadas con mano totalitaria, ¿no? Y recortadas a golpe de... No, milimétrico, ¿no? Milimétrica, sí, con escuadre cartabón, ¿no? Pero produce un efecto que es segurizante. Ajá. La selva genera intranquilidad. Somos animales de la selva. Y sabemos que en la selva hay peligros. Cuando ponemos la naturaleza a nuestro servicio, la dominamos con mano sabia y con una astucia vanidosa, pero nos da una sensación de seguridad. Ese orden secreto que hay en Versalles, que la gente cree que los parterres están proporcionados y que miden igual, pero no, están hechos como las columnas del Partenón, para que a distancia tú puedas verlos iguales, pero están hechos distintos con la sabiduría de los juegos ópticos, ¿no? Entonces, todo este trasunto, todo ese trasfondo está también en los jardines formales. La sensación de dominio, de control, de seguridad. Y sin embargo, en tus libros transmites esa convicción de que por más voluntad de ordenar que tengamos y jardines preciosos que hagamos, los árboles llegaron antes, están primero, estarán después y somos nada a su lado. Claramente, la única manera de dominar la naturaleza es obedecerla. Esto es una regla de oro, ¿no? Y ahora que hablábamos antes de la entrevista, de la emergencia climática, del colapso medioambiental, de la catástrofe ecológica, todos estos términos que están en el aire y que son muy presentes y que están inquietando a muchísimas personas, pues conviene recordar que si realmente los peores vaticinios se cumplen, el planeta seguirá, pero seguirá sin nosotros. Era muy viejo, estaba poblado, los árboles hacía muchos miles de años que habitaban la Tierra cuando aparece el ser humano. Y si nosotros administramos mal esta herencia, pues continuará sin nosotros. Bueno, yo te he contado hoy día que me robé un poco de tu filosofía para escribir un artículo, porque creo que un artículo para el diario en el que colaboro, porque creo que hay algo que aprendí de lo que fui absolutamente consciente leyendo tus libros, y es la fragilidad de la memoria del ser humano versus la contundencia de la memoria de un árbol en el que queda en su tronco marcado todo lo que ocurrió y que además queda ahí y no se va a borrar. Los árboles son grandes escribas, o sea, en las anillas concéntricas de los árboles está escrita la epopeya de la humanidad. Claro, la vanidad humana nos hace pensar con visión antropocéntrica que somos nosotros los grandes protagonistas de la historia natural, pero lo mismo que antes decíamos, esta puede seguir sin nosotros, aunque no haya nadie para contarla, va a seguir.
y quizá también hay alguien para contarla, en las anillas concéntricas, ¿no? Hoy empezamos a descifrar todas las claves que hay. Hay universidades que estudian la dendrología, que es la ciencia que estudia todo esto, todo lo que el registro que aparece en las anillas de crecimiento de los árboles, ¿no? Y ahí podemos predecir, o sea, ver los cambios climáticos, las épocas de sequía, las dificultades, etcétera. Es un registro de la humanidad. Podríamos hablar días. La verdad que me encanta lo que haces, me encanta que nos obligues a mirar el mundo con otros ojos, y lo que le diría a todos los que nos están escuchando es cuando lleguen a su casa y vean esa maceta que ustedes creen que cuidan, en realidad la maceta los está cuidando ustedes. Sí, sí. Muchas los jardines los construyen. Muchas gracias. A vosotros. Desde el High Festival con Santiago Beruete, hablando sobre jardines, plantas y la vida.